La semana pasada comenzamos un tema que es muy importante conocerlo en la iglesia. Empezamos a hablar del reino de Dios y dimos algunas definiciones de reino. Hoy veremos algunas definiciones de reino, pero ya no en el mundo, sino veremos unas definiciones de reino dentro del aspecto religioso. Así que lo invito a que me acompañe a estudiar este tema tan importante para la iglesia, el reino de Dios. Dijimos que muchas religiones se han aprovechado de este tema tan crucial para nuestro cristianismo. Y la iglesia como tal, la iglesia del Señor Jesucristo, no le ha tomado ni le ha dado el interés necesario o la importancia que tiene este tema tan crucial. Porque si entendemos que quién es el rey, qué es el reino y cómo funciona el reino, tendríamos un evangelio con más peso, con más seguridad y con menos deserciones como las que vemos hoy en día. Las iglesias, las diferentes creencias religiosas tienen algunos conceptos de lo que es el reino de Dios. Vamos a ver varias. Por ejemplo, la iglesia tradicional, la iglesia católica, cree que el reino es una manifestación de una lucha armada. Voy a centrarme o voy a explicar esto. Por allá por los años 70, 80, nació algo que se llamaba la teología de la liberación. Y la teología de la liberación nació en Brasil, creo, y algunos países se fue difundiendo que se necesitaba que el ser humano, que la iglesia se levantara contra todo el sistema existente en ese momento. Y entonces se habló de la teología de la liberación. Búscalo un poquitito allá en internet y vas a ver un poquito más de esto. Creen en el dominio del poder adquisitivo, la educación y los diferentes medios de comunicación. La iglesia tradicional pensaba que adquiriendo todas estas, digamos así, como los medios de comunicación, como los colegios, universidades y alguna parte del sistema financiero, que eso es extender el reino de Dios. Y de hecho, la iglesia tradicional lo ha logrado. De las mejores universidades que existen en Latinoamérica son de corte religioso. Algunas emisoras, algunos bancos y algunos de este tipo de digámoslo así, aspectos financieros, ellos lo han copado. Pero pasemos ya no a la iglesia católica, sino pasemos a la iglesia cristiana como tal. Hay varios segmentos o varias partes de la iglesia cristiana. Hay unas iglesias de corte tradicional. ¿Y qué creen ellos del reino de Dios? Creen en la manifestación del reino como una obra social. O sea, se manifiesta el reino de Dios o creen que el reino de Dios es hacer obra social. Y han hecho muchas cosas. Por ejemplo, han hecho casas de rehabilitación, ya sea para drogadictos, ya sea para alcohólicos, ya sea para farmacodependientes, para muchas cosas. Han hecho como ese tipo de casas de rehabilitación. También hablan de aspectos como geriátricos, hospicios, albergues y como ese tipo de ayuda social o como esa manifestación hacia la comunidad, de hacer ese tipo de ayudas. También la iglesia tradicional, la iglesia cristiana tradicional cree que una
manifestación del reino de Dios es involucrarse en la educación. Se han fundado colegios, algunas universidades, casi siempre una iglesia cristiana de corte tradicional tiene a su lado un colegio, porque piensa que esta es la forma de hacer reino de Dios. También ha dedicado mucho esfuerzo y se ha enfocado en aspectos de medicina, en el sentido de que se hacen jornadas médicas, se hacen clínicas relámpago, jornadas odontológicas, donaciones de medicina, todos estos aspectos que tienen que ver con tipos o cosas de labor médica. Y las iglesias, estas iglesias han hecho o se han enfocado a eso y dicen que hacer eso es traer el reino de Dios a la tierra. Han venido en la forma de instaurar el reino de Dios en la tierra. Las iglesias de corte conservador dicen que el reino ha sido diferido hasta el milenio. La sede será Jerusalén. Todo lo referente al reino está en suspensión hasta el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. El predominio será del pueblo de Israel. Esa es la idea de las iglesias de corte conservador. Existen otro tipo de iglesias dentro del mismo cristianismo. Las iglesias de corte renovador, aquellas serán de corte conservador, y las de corte renovador se denominan a sí mismas amilenialistas. No creen en el reino de Dios en el milenio. La iglesia hoy es el reino de Dios y Él gobierna en nosotros. Hay otras iglesias de tipo que no creen de esa manera, que no son ni conservadoras ni liberacionistas. Debe haber un verdadero equilibrio en el reino de Dios. La manifestación del reino de Dios hoy es por medio del Espíritu Santo. Cristo reina desde su trono, o sea que está haciendo el reino de Dios en misterio. En el milenio, Cristo reinará en la tierra y será la manifestación plena y clara del reino de Dios. Debe haber obra social como parte del reino, pero no es su fin en sí mismo. O sea, no es el enfoque. El reino no es ir a hacer obra social, aunque se debe hacer obra social. Pero realmente, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno o el lugar donde Dios ejerce su autoridad, poder, voluntad, cuidado, atención, esmero y bendición. En otras palabras, donde Dios desarrolla la totalidad de sus facultades como Dios, Señor y Rey del universo. Para esto vamos a tomar dos textos que son muy dicientes. Uno está ya en el Salmo 93, y vamos a tomar solo 5 versículos, y dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos. Este salmo de alguna manera resume el reino y el señorío de Dios sobre la tierra. Vamos al Nuevo Testamento, que hay otro texto que quisiera que empezáramos a pensar en él
y dejarlo como una forma de ir meditando acerca del reino de Dios. Se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y aquí viene una definición clarísima, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos muestra qué es en sí el reino de Dios. Ahora, Dios es rey por ser creador de todo lo existente. Y esto lo dijimos en el primer video que hicimos. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, enfocado en Jesucristo. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y mire qué interesante, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y esto es interesante, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es bien interesante porque en Él, en el Señor Jesucristo, está radicado el reino de Dios. No podemos conocer el reino de Dios si no conocemos a Jesucristo. Así que es interesante. Mire, Dios es rey porque no solamente creó todo este aspecto, como lo acabamos de leer, sino que también lo sustenta. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien lo constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, mira aquí lo interesante, y quien lo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué interesante esto del reino, porque Dios es rey sobre todo lo que Él hizo, no solamente en el planeta Tierra, ya lo dije en un video anterior, sino sobre todo lo existente dentro y fuera del planeta Tierra. Concluyamos. Una de las grandes deficiencias de la iglesia del presente es dar por sentado algunas cosas. Creemos que sabemos de ciertas verdades bíblicas, pero en realidad no tenemos sino una vaga idea y un concepto muy pobre de las mismas. Las verdades escondidas en el estudio del reino de Dios nos aclararán conceptos, dándonos una perspectiva amplia y enfocada de lo que quiso enseñar nuestro Señor Jesucristo. Él mismo comienza su ministerio hablando del reino. Allá en Marcos 1:14, el primer mensaje del Señor Jesucristo es el reino. Pero mire qué interesante. 3 años y medio después de haber muerto, después de haber resucitado, por 40 días está con sus discípulos hablándoles del tema que para él era el más importante, hablándoles acerca del reino de Dios. Eso lo encuentra usted allá en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Tan importante es para Dios y para el Señor Jesucristo el tema del reino de Dios o el reino de los cielos, que comienza y termina su ministerio hablando del reino. Si es importante para Él, ¿cuánto más deberá ser para nosotros? Lo invito al próximo video. Estamos poniendo algunas bases, pero lo que quiero es que usted despierte su mente y su corazón a conocer el reino de Dios. Dios lo bendiga.